Prepárense para adentrarse en la historia definitiva del indiscutible rey de la pantalla chica y el humor latino, el Chavo. Han transcurrido ya varias décadas desde que aquel icónico patio vecinal quedó sumido en el silencio. Sin embargo, las carcajadas provocadas por el Chavo retumban todavía con la fuerza de un eco eterno que se niega a desvanecerse. Pero cuidado, porque tras bambalinas, oculto detrás de cada chiste inocente, existía un laberinto de secretos oscuros, traiciones dolorosas, enfermedades crónicas y pasiones clandestinas. Hablamos de amores prohibidos y destinos cruzados. Muchos de sus protagonistas partieron rodeados de aplausos y gloria, mientras que otros terminaron sus días consumidos por el frío olvido. Olvida la versión edulcorada que viste en tu televisor. Esta es la cruda verdad, el relato prohibido y lleno de matices que nunca se atrevieron a contarte hasta hoy. Así que tómate un respiro, busca tu lugar más cómodo, prepara esa taza de té o café bien caliente y acompáñanos en este viaje revelador para desentrañar la vida de Roberto Gómez Bolaños del Chapulín Colorado. Fue el responsable de educar sentimentalmente a una generación completa, enseñándoles a reír desde la inocencia más pura y genuina. No obstante, al apagarse los reflectores surgía una realidad muy distinta a la de un perfeccionista obsesivo e incansable, un hombre marcado por padecimientos físicos, polémicas encendidas y un romance turbulento que reescribió su destino para siempre. Cuando las luces del set de El Chavo del Ocho se apagaron definitivamente en el año 1980, gran parte del mundo especuló que Roberto Gómez Bolaños colgaría los guantes para siempre. Pero lejos de retirarse a descansar, dio inicio a una segunda etapa vital aún más prolífica y llena de creatividad. Se lanzó a producir nuevos formatos televisivos y dio vida a la aclamada obra de teatro que marcaría un hito. La puesta en escena, titulada 11 y 12, se mantuvo en cartelera rompiendo récords durante más de 15 años, además de que compuso temas musicales para las telenovelas producidas por su propio hijo. Refugiado en el paraíso de Cancún, junto a su inseparable esposa Florinda Mesa, continuó creando guiones en la intimidad, aun cuando la diabetes y severas complicaciones respiratorias lo forzaban a distanciarse físicamente de sus amados seguidores. El ambiente se cargó de una tensión palpable, presagiando la revelación que estaba a punto de sacudir al mundo del espectáculo. Fue en el año 2011, cuando el hombre que había regalado sonrisas a medio continente resurge con un mensaje digital que instantáneamente se transformó en un hito histórico. Su entrada fue legendaria. Hola, soy Chespirito. Síganme los buenos. A sus 82 años demostró su vigencia al superar el 500.000 de seguidores en tan solo una semana. Twitter, convertido en la nueva vecindad global, cayó rendido a sus pies. Sin embargo, 3 años después, el 28 de noviembre de 2014, su voz se extinguió para siempre en las costas de Cancún. Aquella trágica noticia detuvo el corazón de América Latina por completo. En México, las avenidas se inundaron de ofrendas florales, caricaturas y el recuerdo sonoro de su risa inigualable. Al día de hoy su nombre continúa vibrando con fuerza en la cultura popular, resistiéndose al paso del tiempo. Viva la leyenda al igual que su propia autobiografía. El libro titulado Sin querer queriendo sigue siendo un texto de referencia obligada, mientras que plataformas como Netflix ya cocinan una serie biográfica sobre su fascinante vida. Cada 21 de febrero en su natalicio, los homenajes brotan por doquier como si jamás se hubiese marchado. Chespirito ha partido, pero su sombra proyectada sigue sonriendo desde cada pantalla encendida. Rubén Aguirre era una figura imponente, un caballero de gran estatura y educación refinada. Cada vez que cruzaba el umbral de Doña Florinda, la audiencia entera suspendía la respiración, esperando el momento. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Esa simple pregunta se transformó en el emblema del romance platónico más dulce y tierno de la historia de la televisión hispana. Más allá del traje impecable y la apariencia formal que presentaba ante las cámaras,
Detrás de la sonrisa característica del profesor Girafales Rubén Aguirre, resguardaba una historia personal de sacrificio, lealtad inquebrantable y un desenlace tan emotivo como el de su propio personaje. Tras el cierre definitivo de El Chavo del Ocho Aguirre, no se detuvo y continuó peregrinando por el continente con su propio show itinerante, El Circo del Profesor Girafales. Quizás no fue un éxito financiero monumental, pero representó su forma sagrada de mantener encendida la llama de la conexión con el público, que lo idolatraba y respetaba. Tuvo participaciones destacadas en diversas telenovelas y concursos de televisión, manteniéndose activo en el medio artístico. Y para el año 2015 publicó sus memorias bajo un título tan sencillo como cargado de una profunda nostalgia. El libro se tituló Después de usted, haciendo honor a su eterna frase de caballerosidad, como el profesor Girafales. En aquellas páginas confesó con honestidad brutal que aquel personaje fue el más sencillo de encarnar, pues decía, era yo mismo simplemente con un sombrero puesto y un bigote un poco más cuidado. En la etapa final de su vida, tuvo que librar batallas contra serias complicaciones de salud, incluyendo diabetes, dolencias severas en la columna y una movilidad que se reducía día tras día. A pesar de todo el dolor físico, su magnífico sentido del humor y su optimismo jamás se fracturaron. Su hijo relató una anécdota entrañable incluso durante las giras agotadoras. Su mayor preocupación no era la comida principal, sino revisar con sumo detalle el menú de los postres. Finalmente, el 17 de junio de 2016, a la edad de 82 años, Rubén Aguirre falleció en Puerto Vallarta, víctima de una neumonía. La noticia se esparció como la pólvora, pero curiosamente, en lugar de una tristeza desgarradora, dejó una atmósfera de paz y serenidad en el ambiente. Se sentía como si el profesor Girafales hubiera impartido su última lección magistral, la de la elegancia absoluta, la gratitud eterna y la sencillez humana. Hoy en día su figura permanece intacta como el referente máximo del romanticismo ingenuo y del humor blanco que definió a tantas generaciones. Cada vez que alguien ofrece cortésmente una tacita de café, la memoria colectiva esboza una sonrisa, sabiendo que en algún rincón del tiempo el profesor sigue llamando a la puerta y doña Florinda fielmente lo espera. Pasemos ahora a la historia de María Antonieta de las Nieves, una figura clave en este universo. Hubo una época dorada, donde su risa pícara y traviesa era sin duda el sonido más identificable y alegre de toda la televisión. Aquella niña pecosa con sus gafas enormes y los moños siempre despeinados se robó el corazón de toda América Latina. Pero atención, porque detrás de la Chilindrina existía una mujer de carne y hueso que se vio obligada a luchar con más ferocidad que cualquier personaje de ficción, enfrentando enfermedades devastadoras, una soledad profunda y hasta cruentas batallas legales. María Antonieta de las Nieves no se conformó con darle vida a la Chilindrina. El año 2003, cuando tras una guerra judicial agotadora y mediática que rompió amistades, logró lo impensable: arrebatarle legalmente la propiedad intelectual del personaje a su creador original. Con los papeles en mano, juró llevar a esa niña pecosa a territorios inexplorados, donde el Chavo jamás pudo pisar. Y vaya si cumplió esa promesa con creces, rompiendo todas las fronteras imaginables. Se convirtió en empresaria, dirigiendo su propio circo, brilló en el drama de las telenovelas, prestó su voz a Vanélope en la cinta Ralph el Demoledor y dejó al mundo boquiabierto con un cameo viral en la exitosa serie Stranger Things. Allí, bromeando con su picardía inagotable, demostró que su personaje trasciende generaciones y formatos, riéndose del paso del tiempo con esa astucia que siempre la caracterizó. Incluso antes de que Eleven conquistara las pantallas, la Chilindrina ya era un ícono global, pero las luces del estrellato jamás pudieron ocultar las profundas cicatrices que la vida real le fue dejando en el alma. Libró batallas silenciosas contra la fibromialgia y una depresión devastadora, sumado al dolor insoportable de perder a su compañero de vida
Gabriel Fernández. Recientemente, en agosto de 2025, su gira por Perú casi termina en fatalidad. Tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital víctima de una deshidratación severa y un colapso nervioso que encendió las alarmas en toda la prensa internacional. Sin embargo, desde la intimidad de su residencia en México, reapareció en un video para calmar las aguas y demostrar a sus fieles seguidores que la Chilindrina es un roble que no se quiebra fácilmente. Hoy, a sus 78 años, continúa al pie del cañón trabajando y regalando sonrisas, y en una entrevista exclusiva reciente soltó una bomba informativa sobre sus planes funerarios más excéntricos. Con total naturalidad confesó que su última voluntad es ser sepultada caracterizada eternamente como la Chilindrina, dentro de un ataúd personalizado con grabados de la Virgen de Guadalupe. Aunque su familia quedó en shock ante tal revelación, ella simplemente sonrió con esa mueca traviesa, porque si algo le enseñó, el caos de las demandas y el llanto tras bambalinas es una lección vital. Para ella la Chilindrina nunca fue un simple guión o un disfraz. Fue su armadura para desafiar a la vejez, y hasta la fecha el tiempo no ha encontrado la manera de derrotarla. Por otro lado, Angelines Fernández fue durante décadas el enigma más fascinante de la televisión, la vecina que todos temían y amaban a partes iguales. Con su voz carrasposa, ese sombrero estrafalario y su icónico lamento por su rorro, Doña Clotilde, provocó carcajadas en millones de infantes que ignoraban por completo el drama humano que cargaba la mujer bajo el vestuario. La realidad es que Angelines Fernández no vino a este mundo para ser una bruja de comedia, sino que nació con el instinto de una guerrera destinada a sobrevivir a toda costa. En 1947 escapó de las garras de la dictadura franquista en España, cruzando el océano para aterrizar en México con apenas una maleta y la firme convicción de renacer de sus cenizas. Mucho antes de pisar la vecindad del Chavo, ya había forjado una carrera respetable, actuando en más de 25 películas de la época de oro, compartiendo escena con titanes del cine mexicano. No obstante, fue la pantalla chica la que le otorgó la inmortalidad, todo gracias a la intervención providencial de su gran amigo y confidente Ramón Valdés, quien la recomendó para el papel. La conexión química entre ambos era tan eléctrica, tanto dentro como fuera del set, que los rumores de pasillo siempre sugirieron que existía un amor profundo que iba mucho más allá de la ficción. Pero la fama no paga las cuentas, y a pesar del éxito monumental del programa Angelines, nunca disfrutó de una fortuna. Fue una estrella que brilló sin lujos. Al igual que gran parte del elenco, sufrió la injusticia de no recibir regalías por las infinitas repeticiones del show. Vivía al día consumida por el tabaco y trabajando hasta el límite de sus fuerzas. Detrás de ese carácter recio se escondía una melancolía abrumadora, una tristeza que al parecer solo Ramón Valdés era capaz de descifrar y consolar. Finalmente, en 1994, el cáncer de pulmón alimentado por décadas de adicción al cigarrillo ganó la batalla y se llevó a la actriz. Falleció a los 69 años, rodeada de un círculo íntimo de amistades y envuelta en un silencio sepulcral que contrastaba con las risas que provocó. En su funeral se reveló un detalle desgarrador. La familia Valdés contó que ella solía visitar la tumba de don Ramón, quedándose allí horas enteras, hablándole a la lápida como si él aún pudiera responderle. Hoy en día su hija Paloma se encarga de preservar el legado de esa mujer que el mundo etiquetó como la bruja del 71, pero que en el fondo era una refugiada valiente, una artista completa y una romántica empedernida. Cuando los reflectores se apagaron definitivamente, Angelines Fernández no se desvaneció en el olvido. Se transformó en una leyenda que no necesitaba pociones mágicas, pues hechizaba con su pura melancolía. Mientras tanto, Carlos Villagrán encarnó al niño mimado por excelencia, el de los cachetes inflados que se convirtieron en un símbolo mundial y la eterna contraparte del protagonista. Kiko, ese marinero caprichoso que lloraba contra la pared por un simple juguete, escondía detrás de su uniforme
una lucha de egos titánica. Carlos Villagrán peleó una guerra personal mucho más grande que cualquier disputa infantil, la de un actor que se negó rotundamente a ser borrado del mapa cuando la música dejó de sonar. A finales de la década de los 70, las tensiones insostenibles y los celos profesionales lo forzaron a abandonar el fenómeno del Chavo del Ocho por la puerta de atrás. Se especuló hasta el cansancio sobre envidias, disputas salariales y diferencias irreconciliables que terminaron por fracturar al elenco perfecto. Lo innegable es que desde ese momento comenzó su propia odisea para mantenerse a flote sin el respaldo de la vecindad que lo había catapultado a la fama. Con Ramón Valdés, su cómplice de aventuras, pero la chispa original ya no era la misma. Tuvieron que pasar décadas para que en 2023 Carlos Villagrán decidiera cerrar definitivamente ese capítulo de su vida en un evento cargado de emoción. Eligió Río de Janeiro en Brasil, un país donde Kiko es venerado casi como una deidad, para despedirse del personaje ante miles de fanáticos que coreaban su nombre. Con su clásico gorrito multicolor y las mejillas a punto de estallar, agradeció por última vez los más de 30 años de fidelidad incondicional en un adiós bañado en lágrimas y nostalgia. Fue precisamente ese mismo año cuando el destino le dio otro golpe de realidad al hacer público su diagnóstico de cáncer de próstata. La noticia sacudió los cimientos de su base de seguidores, pero Kiko, fiel a su espíritu de niño eterno, enfrentó la enfermedad con un coraje admirable. «Estoy bien, sigo sonriendo», declaró en sus redes sociales compartiendo imágenes y anécdotas para tranquilizar a su público de toda la vida. Actualmente rondando los 75 años, Carlos Villagrán ha optado por una vida lejos del escrutinio público, aprendiendo a saborear el silencio tras una existencia definida por los aplausos ajenos. El impactante anuncio cayó como una bomba entre sus fieles seguidores, dejándolos helados, pero el hombre detrás de Kiko, ese eterno niño de mejillas infladas que jamás envejeció, dio una cátedra de fortaleza y coraje inquebrantable. Rompiendo el silencio con firmeza declaró: «Me encuentro perfectamente y mi sonrisa sigue intacta». Mientras inundaba las redes sociales con nostálgicas fotografías reconectando con ese público leal que lo ha idolatrado durante toda una vida. En la actualidad, habiendo superado la barrera de los 75 años, Carlos Villagrán ha optado por retirarse a la penumbra, lejos de los reflectores, aprendiendo a valorar la paz del silencio tras décadas de ensordecedores aplausos. Aquel legendario atuendo de marinero hoy reposa inmóvil, resguardado celosamente tras el frío cristal de una vitrina de museo, como una reliquia sagrada. No obstante, aunque la tela ya no se mueva, basta con que una sola persona infle sus mejillas en señal de burla cariñosa para que el alma de Kiko regrese respirando vida una vez más entre la nostalgia y las carcajadas del pasado. Si este relato toca alguna fibra sensible en ti, te invito a escribir el número 1 en la caja de comentarios. De lo contrario, si no fue de tu agrado, deja un 0, pues valoro inmensamente tu honestidad brutal. Número 6. El inigualable y siempre recordado Edgar Vivar. Durante décadas enteras este hombre encarnó al blanco predilecto de las travesuras del Chavo y al señor del maletín que mes tras mes perseguía la renta imposible de cobrar en aquella vecindad. Más allá de esa apariencia afable y del icónico grito de «Tesoro mi tesoro» de su alter ego, ñoño Edgar libraba una batalla privada y sumamente dolorosa que estuvo a punto de enviarlo a la tumba prematuramente. Este gigante de la actuación mexicana tocó el cielo de la fama, dando vida al señor Barriga, una figura compleja que logró lo imposible: mezclar la autoridad de un casero con una ternura casi paternal. Desgraciadamente, la inmensa gloria trajo consigo una factura muy alta en forma de una obesidad mórbida severa que terminó por salirse de control. En el capítulo más oscuro y crítico de su existencia, la báscula marcó la alarmante cifra de 169 kilos, obligándolo a vivir entre hospitales y a caminar por la cuerda floja debido a graves embolias pulmonares.
Como él mismo admitiría tiempo después en un acto de contrición, mi propio organismo me estaba exigiendo el pago ineludible por tantos años de abandono y excesos. Corría el año 2009, cuando acorralado por su salud deteriorada, tomó la determinación radical que terminaría por reescribir su destino. Se entregó al bisturí para someterse a un bypass gástrico, logrando deshacerse de 75 kilos, una hazaña física que le devolvió no solo la movilidad, sino las ganas de seguir luchando. Desde aquel renacimiento personal, Vivar se ha transformado en un cruzado de la vida saludable, utilizando su propia experiencia para lanzar advertencias crudas y directas al público. Su mensaje es lapidario y sin filtros edulcorados. Si no modificas tu mentalidad y hábitos, el estómago vuelve a ceder y se expande. La vida rara vez te ofrece terceras oportunidades. A pesar de que colgó oficialmente los trajes de sus personajes tras la intervención quirúrgica, la sombra de su inmenso legado jamás dejó de crecer. Ya sea en convenciones multitudinarias, homenajes o en el vasto mundo digital, su voz sigue siendo el hilo conductor que mantiene unida a la mítica vecindad. En el año 2024, durante la Comic Con celebrada en Brasil, las lágrimas brotaron al anunciar ante una multitud eufórica el retorno del Chavo del Ocho a las pantallas del mundo. Es gracias a momentos como ese que las nuevas generaciones finalmente comprenden el origen de las risas de sus padres y abuelos. Hoy, cargando 76 años a sus espaldas, lidia con complicaciones serias en la columna vertebral, postergando operaciones riesgosas pero sin perder jamás esa chispa de optimismo que lo define. El calendario no perdona a nadie, suele decir con una sonrisa cargada de sabiduría y cansancio, pero el simple hecho de despertar hoy es razón suficiente para estar agradecido. Edgar Vivar no solo recolectó dinero en la ficción, sino que se ganó un alquiler vitalicio en el corazón de millones que entendieron que a veces la verdadera bondad también usa traje y corbata. Ramón Valdés. En aquel patio todos temían la llegada del cobrador, pero era imposible sentir odio por don Ramón, un hombre pobre, impuntual, pero dueño de una autenticidad que ni todo el oro ni la fama podían comprar. La gran verdad es que Ramón Valdés no necesitaba actuar ni fingir. Él simplemente existía con intensidad, mostrándose tal cual era frente a los reflectores, y fue esa transparencia humana la que provocó un amor incondicional en la audiencia, como pocos han logrado. Tras esa risa despreocupada y su eterno sombrero desgastado, latía el corazón de un hombre noble, cuya vida estuvo marcada y cicatrizada por múltiples despedidas dolorosas. Padre de una decena de hijos, trabajador que no conocía el descanso, y amigo inquebrantable de todos en el set, con un vínculo especial y profundo hacia Angelines Fernández, la eterna bruja del 71. Él era el alma de la fiesta, pero la magia se quebró. Todo cambió en 1979, cuando los conflictos de ego tras bastidores, especialmente con Florinda Mesa, lo forzaron a abandonar el programa que ayudó a construir. Buscó reinventarse junto a Carlos Villagrán en proyectos como A que Kiko, dando vida a Don Moncho, un eco nostálgico de su gloria pasada. Y aunque esos nuevos shows no alcanzaron la misma cima del éxito, la lealtad de sus fanáticos se mantuvo firme como una roca sin abandonarlo jamás. Su comedia orgánica y la legendaria frase, con permisito, dijo Monchito, ya estaban tatuadas para siempre en el ADN de la cultura popular latina. Pero en 1988, el destino lanzó un golpe devastador y sorpresivo que sacudió al mundo del espectáculo. El cáncer de estómago se llevó a Ramón Valdés a los 63 años. En su funeral se cuenta que Angelines Fernández lloró desconsolada sobre su féretro. Las palabras sobraban en ese momento tan lúgubre. El silencio sepulcral gritaba el dolor de toda una generación que perdía a su ídolo. En tierras brasileñas es venerado casi como un santo bajo el nombre de Seu Madruga, el símbolo definitivo del ingenio y la lucha diaria del pueblo humilde. Su rostro inunda internet en forma de memes, y sus gestos, como el clásico rascado de cabeza ante el regaño,
son replicados hoy por jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando él partió. Don Ramón se fue de este mundo sin cuentas bancarias abultadas ni estantes llenos de trofeos dorados, pero nos heredó algo infinitamente más valioso, la certeza absoluta de que incluso con los bolsillos vacíos se puede tener el alma de un millonario. Horacio Gómez Bolaños, esa figura siempre al fondo del aula con la gorra calada hacia abajo y la mirada perdida en la nada. Godínez representaba al estudiante que vivía en la luna, el más flojo del salón que ignoraba la lección, pero siempre tenía un comentario sarcástico listo en la punta de la lengua. Lo que casi nadie imaginaba es que tras esa máscara de despiste operaba Horacio Gómez Bolaños, el hermano menor y estratega del mismísimo Chespirito. Al contrario de la estrella principal de la familia Horacio, encontraba su confort lejos de los reflectores, prefiriendo el anonimato. Ingeniero de profesión, se integró al clan de su hermano, no solo como actor, sino como productor y el cerebro de mercadeo que catapultó al Chavo a la estratosfera global. Fue su visión empresarial la que ayudó a transformar un simple programa de comedia en el imperio mediático que conocemos hoy. Él se encargaba de transformar la marca en un imperio global, gestionando licencias millonarias, mercancía exclusiva y tácticas de mercado, en una época en la que la industria televisiva de México ni siquiera soñaba con alcances internacionales. Curiosamente, su incursión en la actuación fue fruto de la casualidad pura. Fue su propio hermano quien le solicitó que hiciera de extra como un alumno más, una participación fugaz que sin buscarlo terminaría pasando a la historia. Con el paso de los años, Godínez se erigió como la representación perfecta de la desidia simpática, ese niño que vivía en las nubes y que reflejaba al estudiante distraído que todos llevamos dentro. Sin embargo, la década de los 90 trajo consigo una etapa oscura para su bienestar físico, consecuencia de una caída terrible que le destrozó tanto la cadera como el fémur. A pesar del dolor, su lealtad lo llevó a confirmar su asistencia en un gran homenaje nacional para su hermano, pero el destino impidió que llegara a la cita. Su corazón se detuvo apenas unos días antes del evento, en 1999, falleciendo a los 69 años, fulminado por un infarto masivo. Hoy sus restos mortales descansan en paz en un nicho de la localidad de Naucalpan, en el Estado de México. Y aunque su huella fue discreta, su memoria revive en cada retransmisión y en cada gesto de nostalgia dentro del salón de clases más querido de la televisión. Llegado el año 2025, su imagen fue rescatada para la controversial bioserie, interpretado por el actor Jorge Luis Moreno, recordándole a la audiencia que detrás del genio creativo existía un hermano incondicional, una pieza clave sin cuya gestión administrativa y apoyo silencioso es muy probable que aquel universo cómico jamás hubiera visto la luz. Por otro lado, Florinda Mesa encarnó a la matriarca más temida de todo el patio, despertando tanto miedo en la ficción como profundas envidias en la realidad. Caracterizada por sus inconfundibles tubos en el cabello y ese tono de voz mandón que imponía respeto absoluto, famosa por propinarle cachetadas al indefenso don Ramón doña Florinda, se transformó en un ícono de autoridad y clase, pero también en un imán para la polémica constante. No obstante, tras bambalinas, la mujer superaba al personaje. Se erigió como la protectora férrea, la compañera inseparable, y para muchos la sombra dominante detrás de Chespirito. Durante una larga temporada, el vínculo sentimental que la unía a Roberto Gómez Bolaños se mantuvo en la clandestinidad, alimentando todo tipo de rumores. El día que decidieron gritar su amor a los cuatro vientos, la opinión pública se partió en dos. Un bando la señaló como la villana culpable de destruir la armonía del elenco, mientras que sus defensores la valoraron como la única mujer con la fortaleza necesaria para velar por el genio hasta su último suspiro. Tras la partida de Roberto en 2014, ella quedó solitaria pero jamás callada.
Optó por alejarse de los reflectores, encerrándose en su refugio rodeada de fantasmas del pasado y libretos que nunca llegaron a filmarse. Su retorno fugaz ocurrió en 2019 con la cinta Dulce Familia, dejando claro que su talento interpretativo y su elegancia seguían intactos. Sin embargo, la calma se rompió violentamente en el año 2025, cuando el escándalo volvió a tocar a su puerta. La plataforma HBO o Max lanzó al mercado la producción biográfica titulada Sin querer queriendo, un proyecto liderado por el propio hijo del comediante fallecido. La narrativa de la serie pintaba su romance con tintes oscuros, lo que provocó la furia de Florinda, quien declaró tajante: "No es por mí, es por la honra de un gran hombre que ya no tiene voz para defenderse". Lanzó duras acusaciones contra los responsables creativos del proyecto, denunciando que los productores estaban lucrando con una biografía deformada y que habían creado una caricatura de su persona sin siquiera pedirle permiso. Los titulares la colocaron en el centro del huracán y las redes sociales ardieron en debate, pero ella, con la misma firmeza de su personaje, se mantuvo inquebrantable. Recientemente se le vio paseando por Nueva York, luciendo espectacular y echando por tierra los chismes sobre su salud con una sonrisa cargada de ironía y orgullo. A su avanzada edad, lejos de retirarse, está orquestando su gran vuelta a los escenarios con un documental íntimo bajo el nombre Atrévete a vivir, en el cual jura revelar los secretos y su verdad que ha guardado celosamente. Se rumora que este podría ser el telón final de su carrera, y quizá lo sea, pues si algo ha dejado claro Florinda Meza, dentro y fuera del set, es que posee un instinto nato para saber el momento exacto de entrar en escena y sobre todo obligar al mundo entero a escucharla. Ha dominado el arte de saber exactamente cuándo irrumpir de nuevo en escena y fundamentalmente ha descubierto el secreto para alzar la voz en el instante preciso y lograr que el mundo entero se detenga a escucharlo.